Hemos tenido una reunión muy positiva con el presidente Tabaré Vázquez, que abordó diversos temas que tiene la central sindical en la agenda y que obviamente se van a profundizar después con cada miembro del gabinete, pero entre los temas que tratamos fue el desarrollo productivo, la política industrial, las compras públicas, la regulación del gas, la situación del sector lácteo, el FONDES, el INEFOP, el presupuesto nacional, los salarios sumergidos y el salario mínimo nacional. Como ustedes saben, es prioridad para el movimiento sindical que en este periodo de negociación colectiva se atiendan primordialmente a aquellos trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos de salario líquido en la actualidad y que claramente son salarios insuficientes para vivir de los mismos. Evidentemente, en la próxima ronda de Consejo de Salarios, el movimiento sindical entonces va a pelear aumentos de salario real, pero al mismo tiempo priorizando el salario mínimo nacional, que creemos que se debe llevar a 15.000 pesos en el menor tiempo posible, y los salarios mínimos de cada categoría en la actividad privada y en la actividad pública. También hemos insistido, y ha sido aceptada, la posibilidad de que el PIT-CNT proponga modificaciones a la ley del FONDES a los efectos de privilegiar en los préstamos empresas autogestionadas, no solamente para desarrollar empresas que fueron quebradas por el sistema tradicional capitalista, sino básicamente para construir empresas embrionarias que cuenten con mucha tecnología y valor agregado y sobre todo que le den al país una alternativa a la propiedad de los medios de producción, y esta alternativa para nosotros es genuina y válida, y en ese sentido ya estamos trabajando una propuesta que la están armonizando compañeros del secretariado, compañeros de las propias empresas recuperadas y compañeros del Instituto Cuesta Duarte, a los efectos de que cuando nos convoquen tengamos una propuesta concreta que está a punto de culminarse. Un tercer tema que le damos suma importancia es que cada vez más la educación formal y la formación profesional están íntimamente ligadas al salario del trabajador y a la categoría del trabajador, con lo cual hemos planteado y hemos tenido total acuerdo en profundizar las políticas del INEFOP en cuanto a la formación fuera de la empresa, pero también a la formación dentro de la empresa, porque el conocimiento dentro del lugar de trabajo le da a los trabajadores mejores posibilidades de negociación y de alcanzar mejoras salariales. También, como lógicamente algunos de los proyectos de formación tendrían que estar vinculadas a estas empresas autogestionadas que precisan asesoría técnica, y también se ha discutido los temas de gestión, probablemente dentro del INEFOP haya complementación con la formación que requieren nuestros compañeros que están gestionando empresas. Nosotros le hemos dado un dato a Tabaré, que ya lo habíamos dicho públicamente, que la recuperación de los puestos de trabajo de la ex empresa Meixen-Icena, hoy Empalme Olmos, cooperativa Empalme Olmos, significaban en Montevideo una pérdida de trabajos de 60.000. Es decir, que el impacto que hubiera sufrido si la cooperativa Empalme Olmos no hubiera abierto sus puertas sería casi que el cierre del pueblo como se conoce hoy, de forma tal que hay que estudiar la viabilidad financiera, pero también la viabilidad social, y que en muchos de estos emprendimientos la viabilidad social juega un papel trascendente. En cuanto al presupuesto nacional, hemos planteado la posibilidad de que todas las ramas de actividad negocien antes de la construcción del presupuesto, y que antes de elevar el presupuesto nacional del Poder Ejecutivo, el movimiento sindical lo pueda conocer de primera mano. Pero es evidente que estamos insistiendo mucho en que es necesario aumentar el presupuesto educativo. Es notorio que los maestros ganan y los profesores ganan menos de 18.000 pesos líquidos y los funcionarios menos de 15.000 pesos, de forma tal que este es un tema, pero al mismo tiempo hay una necesidad imperiosa de invertir en vivienda, de invertir en infraestructura, de mejorar los salarios públicos, que muchos están por debajo de las necesidades de los trabajadores, y este es un tema entonces central. Y hemos obtenido respuestas favorables en cuanto a encontrar ámbitos en diversos ministerios para discutir cada una de estas políticas, incluyendo la política internacional, incluyendo en ellas el TISA, del cual el movimiento sindical tiene una posición negativa, pero que está, como siempre, dispuesto a dialogar
con las distintas carteras. De hecho, ayer le hemos solicitado al canciller Rodolfo Nin Noboa una entrevista a los efectos de profundizar en esta temática, partiendo de la base de que creemos que el TISA es muy negativo para el Uruguay y su soberanía, y por lo menos queríamos volcar nuestra opinión. Y lo otro, que yo creo que quedó signado, ya lo habíamos dicho antes de la reunión, que Tabaré Vázquez nos volvió a plantear que el diálogo con él iba a ser exactamente idéntico al que se tuvo entre el 2005 y 2010, que fue muy satisfactorio para la central sindical. Esto implica que no hay por qué tener una reunión con el presidente una vez por semana o una vez por mes, pero sí, cuando la situación lo amerite, el teléfono del presidente va a estar abierto para el movimiento sindical para tener una reunión en el menor lapso de tiempo posible, lo cual ratifica lo que nosotros habíamos pensado, que nuestro vínculo había sido muy fluido, no tan público, pero muy fluido con el presidente Vázquez, y bueno, ratificó entonces esa voluntad de diálogo. Así que nos vamos muy conformes de la reunión, con mucho trabajo por delante, algunas cosas con el Ministerio de Trabajo, otras con el Ministerio de Industria, otras con el Ministerio de Relaciones Exteriores, otras con el Ministerio de Ganadería, pero con la esperanza de que efectivamente los uruguayos, sobre todo los uruguayos de menores recursos, mejoren su calidad de vida en el próximo quinquenio. ¿Está todo dicho? Bien. Preguntas, agradezco que se identifiquen. Silvana Boicoechea, Subrayado. Buen día. Con respecto al Fondes, ¿cuáles fueron los cambios que ustedes les propusieron al presidente? Se hablaba de que ya habían estado conversando sobre eso y que le iban a presentar al presidente Vázquez un proyecto o por lo menos algunos cambios ya conversados entre los trabajadores. Nosotros, en el cuadro de un concepto que apunta al desarrollo integral del país, que desde nuestra perspectiva tiene su base material en un proceso de diversificación de la matriz productiva, ubicamos que el Fondes es un germen de una banca de fomento, que Uruguay ha fortalecido mucho su sistema financiero, que a los efectos de los mecanismos tradicionales del sistema financiero y también de las microfinanzas ya hay instituciones que resuelven las cuestiones en la lógica del sistema financiero, pero que el Fondes en cierta medida debe ser parte de un proceso de apoyatura integral al surgimiento de emprendimientos nuevos. Es casi que la apoyatura financiera a un proceso de incubación de nuevas unidades productivas. En ese sentido, el Fondes no es sistema financiero tradicional ni microfinanzas. Compartimos la necesidad de su institucionalización, compartimos la necesidad de tener un manejo riguroso de los recursos, pero como toda banca de fomento debe apoyar emprendimientos de un riesgo superior. Y le planteamos al Poder Ejecutivo y en particular a Tabaré que el día martes, inmediatamente posterior a la Semana Santa o a la Semana de Turismo, vamos a estar considerando negro sobre blanco un proyecto de planteos específicos en torno a la ley del Fondes. Y en eso quedamos. Él consideró que era de recibo. Hay un acuerdo importante en priorizar la autogestión, en priorizar la asociatividad de los trabajadores, que esto se inscribe en el desarrollo del país. También hay un acuerdo en el que nosotros participamos, que en Uruguay las pequeñas y medianas empresas son muy importantes, son la inmensa mayoría de las unidades productivas de nuestro país. Así que yo me imagino que después de la Semana de Turismo iremos a una conversación más específica de un texto concreto, ¿no? Buen día. María de Carmen Velos, de Radio Uruguay. Ustedes mencionaban que le habían solicitado al presidente una participación en lo que es la concepción del presupuesto nacional que se va a comenzar a discutir. ¿De qué manera los trabajadores van a comenzar a participar en ese presupuesto si es que el presidente les dijo que sí? Nosotros establecimos allí la vinculación del presupuesto con las grandes líneas generales del desarrollo. Dijimos que íbamos a estudiar con la mayor rigurosidad posible de qué manera establecer propuestas que mejoren el llamado espacio fiscal disponible, de modo que se generen propuestas viables, sustantivas, para invertir
en educación, para invertir en salud, para invertir en vivienda, para invertir en la mejora de la infraestructura productiva del país y en los propios salarios de los trabajadores de la función pública. Obviamente que quien levanta el centro es el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo es que antes de enviar el proyecto al Parlamento, el movimiento sindical pudiera conocer con la mayor antelación posible la propuesta, de modo de que allí, sobre la base del conocimiento, nosotros podamos agregar nuestras alternativas y nuestras propuestas concretas, ¿no? De Televisión Nacional. Quería saber un poco, ayer el canciller Nino Noboa, consultado eso del TISA, sostuvo que desconocía este tema porque hacía solo 23 días que había asumido. Quería saber qué les dijo el presidente Tabaré Vázquez y, bueno, en qué dirección se piensa trabajar, si les dio algún lineamiento respecto del TISA. No, se comprometió a escuchar la posición del movimiento sindical. También él hace 23 días que asumió el gobierno y va a pedir información a la Cancillería. En eso, si me permitís complementar a Fernando, nosotros expresamos con mucho respeto, pero también con mucha claridad, que consideramos que el llamado TISA es altamente inconveniente para una estrategia de desarrollo nacional. Este espacio, según la información internacional disponible, fue convocado por Estados Unidos y los verdaderos buenos amigos, a consideración de los Estados Unidos. Establece un proceso de liberalización del comercio de servicios, establece que los países para adherirse al mismo tienen que aceptar a priori las condiciones que allí se discuten, se negocia tan en secreto que si no fuera porque nosotros planteamos nuestra visión crítica, mucha gente no sabía de esta situación. Y solamente para poner un ejemplo, si nosotros queremos utilizar el poder de compra del Estado para armar redes de proveedores nacionales que hagan un aprendizaje tecnológico a través del sistema de compras públicas y que luego se paren sobre sus pies para exportar, el TISA lo puede considerar inconveniente, porque hasta hay leyes que podrían ser consideradas inconvenientes por este ámbito. Entonces, acá no es el problema del planteo del movimiento obrero, es el problema de los intereses de la nación. Comentamos con Tabaré que nosotros veíamos altamente inconveniente avanzar 1 milímetro en este proceso negativo para los intereses nacionales. Del Espectador, Camila Pires, ¿qué se conversó en torno a la situación de la industria láctea? Ustedes lo planteaban teniendo en cuenta además el paro y el faltante en algunas zonas. Es un tema que preocupa mucho al movimiento sindical. Lo primero que hay que tratar de construir es una contención para los trabajadores de la empresa de Nueva Helvecia, porque eso supone tener tiempo para que efectivamente otras industrias puedan llegar a la localidad y generar condiciones para que esos trabajadores tengan sustento mientras tanto, ¿verdad? Esto es un planteo que claramente va a quedar en la órbita del Ministerio de Trabajo, pero que fue atendido por el doctor Tabaré Vázquez y en todo caso lo seguiremos conversando en la órbita del Ministerio de Trabajo, pero no hay duda que es un tema que preocupa enormemente al movimiento sindical, ni que hablar a la Federación Láctea, pero que implican también, como planteamos en el caso de Empalme Olmos, puestos de trabajo significativos para ciudades que son pequeñas, de forma tal que tienen desde nuestro punto de vista tener un trato diferencial, ¿verdad? Y eso es lo que hemos planteado, que hasta que no se instale otro polo productivo, ver la forma de solucionar el tema a través del seguro de paro, ¿verdad? Extendido. Milis Aguirre, de Canal 4. La consulta es, ustedes detallaban que le realizaron varios planteos al presidente sobre cuestiones salariales. Puntualmente, ¿cuál fue la respuesta de Vázquez, entre otras cosas, con respecto al salario mínimo? Que él comparte la necesidad de que los salarios sumergidos crezcan, que es consciente que hay unos cuantos cientos de miles de trabajadores que no alcanzan a un salario mínimo decente y que va a orientar a su gabinete en el sentido de mejorar esta situación. Gonzalo Charquero, del Observador. Sobre el presupuesto educativo, el presidente respondió cuál sería el ritmo de crecimiento hacia ese 6%. No, pero planteó que es prioridad del Poder Ejecutivo el tema educativo y el tema del Sistema Nacional de Cuidados y que va a preservar en el presupuesto orientaciones para que se dé cumplimiento a una promesa electoral que él mismo formuló, que es la del Sistema Nacional de Cuidados, como lo hizo con el plan de emergencia, y al mismo tiempo entiende que
el presupuesto educativo debe seguir aumentando, pero por supuesto que no nos dio una fórmula, porque supongo que eso se está estudiando todavía, ¿verdad? Hola, María Eugenia del diario El País. Quería preguntarle en relación al Fondes, Abdala, tú dijiste que querían un manejo, que estaban de acuerdo con un manejo riguroso, pero que había que apoyar proyectos de mayor riesgo. Pero en el decreto del Poder Ejecutivo dice que lo que más hay que cuidar es el tema de la viabilidad de los proyectos. En ese sentido, ¿qué les dijo Vázquez cuando ustedes hicieron esa propuesta? En el cuadro general de apoyar la autogestión de los trabajadores en distintos emprendimientos como una vertiente más que alimenta una corriente más grande de desarrollo nacional, quedó, digamos, en considerar los aportes que el movimiento sindical vaya a hacer en concreto y que todos, además de hacer nuestros aportes, vamos a ser muy respetuosos del trámite parlamentario, digamos, porque esto en definitiva se resuelve mediante una ley, ¿no? Venimos de participar de la reunión con el presidente de la República, conjuntamente con el subsecretario y el prosecretario de la Presidencia. Creemos que fue una muy buena reunión, una reunión de trabajo, de diálogo, donde se plantearon diversos temas trascendentes para el país por parte del PIT-CNT, y donde el presidente de la República fue dando posteriormente respuesta a cada uno de esos temas, y donde también algunos de los otros participantes tuvimos intervenciones al respecto. En primer lugar, nosotros queremos destacar la importancia de este diálogo, que es parte del proceso que se viene desarrollando. Nosotros diríamos desde el 2 de diciembre en que se anunció la integración del Consejo de Ministros y particularmente desde el 1 de marzo a nivel del diálogo directo con el PIT-CNT de distintos ministerios y organismos del Estado y en particular desde nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y quedó consagrado en esta reunión la posibilidad del diálogo directo con el señor Presidente de la República y el secretariado del PIT-CNT para aquellos temas que así lo merezcan. En ese sentido, el señor Presidente fue enfático en destacar la importancia que él le adjudica a la Central de Trabajadores y de tener el diálogo directo e inmediato que corresponda ante temas de trascendencia. En ese mismo camino del tema del diálogo fue muy claro el Presidente de la República en reafirmar lo que se ha venido iniciando desde el viernes pasado a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ámbito del Consejo Superior Tripartito Privado y el Consejo Superior de Negociación Pública, como ejemplos de los compromisos que él había asumido en reuniones previas que había tenido con el PIT-CNT y que, como ustedes saben, ya comenzaron a funcionar y ya han empezado a definir una agenda de temas. Y en ese camino también se reafirmó la importancia de la negociación colectiva tripartita en el Uruguay, como uno de los grandes logros de reinstalación por parte del Frente Amplio a partir del 2005 y de ampliación a los distintos sectores públicos y privados de esa negociación colectiva que se origina en Uruguay en 1943 y que el gobierno tiene la más firme intención de seguir impulsando en todos los ámbitos de actividad, desarrollando y mejorando lo que se ha venido haciendo en estos 10 años. Estos temas de diálogo y de participación en relación a la relación con la Presidencia, la relación con los ministros y los ámbitos institucionales de participación, se reafirmó el compromiso por parte del Presidente de la República de seguirlos desarrollando y mejorando.
Un segundo aspecto que fue considerado, yo estoy en primer lugar tratando de destacar aquellos aspectos que puedan tener un mayor destaque o una mayor sensibilidad. Un segundo aspecto, señalábamos, tiene que ver con lo que se ha presentado en los últimos días en relación al proyecto de ley del Fondes y el decreto número 100 del 2015. En este aspecto, el señor Presidente de la República, con obviamente el apoyo de los allí presentes en nombre del Gobierno, el Presidente de la República señaló, y leo casi textualmente de mis apuntes: defenderemos totalmente los proyectos autogestionados de trabajadores y la concepción cooperativista para el desarrollo como es parte del programa histórico y actual del Frente Amplio. Al mismo tiempo, el apoyo que se necesita en el país para continuar el desarrollo en relación a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos familiares. Allí el Presidente de la República también destacó la diferencia existente en el acceso a financiamiento de este tipo de proyectos autogestionados de trabajadores, de los proyectos cooperativistas y de los proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas y proyectos familiares, las diferencias que tienen con otras formas de organización empresarial en acceso al sistema financiero, y que eso el Gobierno quiere y debe considerarlo. Y por último, en relación a este aspecto, dejó claro que está a consideración del Parlamento Nacional la ley del Fondes, que el objetivo del Poder Ejecutivo es que esta ley se apruebe lo antes posible, y si se aprueba mañana se pone en práctica según lo aprobado, lo que venga aprobado del Parlamento, y eso implica por parte del Poder Ejecutivo el cumplimiento de todos los compromisos asumidos antes del 28 de febrero, así como los requerimientos nuevos que se presenten al respecto. Esto lo enmarcó dentro de la concepción del Gobierno de impulso a la industria nacional y al trabajo decente con los derechos laborales de seguridad social que corresponden. En un tercer orden de aspectos, también se consideró todo lo relativo al presupuesto nacional, donde hubo un planteamiento de parte de el PIT-CNT al respecto, en el sentido de tener posibilidades de participación, de acercar propuestas previo al envío del proyecto de ley al Parlamento, y en ese sentido el Presidente de la República le propuso al PIT-CNT que las propuestas que existan sean canalizadas a través de este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación a lo cual ya nos comprometemos a generar el ámbito correspondiente para recibir dichas propuestas para ser consideradas previo al envío del proyecto de ley de presupuesto al Parlamento Nacional. Un tercer aspecto tiene que ver con la importancia que se le da a la formación profesional. Ustedes saben que la estrategia principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la cultura del trabajo para el desarrollo, documento publicado en la web del Ministerio desde el 2 de marzo, y que en la noche del 1 de marzo en la cadena de radio y televisión el presidente incluyó esta estrategia del Ministerio como una de las medidas del Gobierno Nacional. Y dentro de ese documento se hace especial hincapié en la capacitación profesional permanente, la acreditación de saberes, la formación para trabajadores y para empresarios. En este sentido,
se recibieron planteamientos del PIT-CNT en relación a la composición del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Se recibieron distintas propuestas que tanto del PIT-CNT como del gobierno en este sentido, y al respecto nosotros hemos enviado el proyecto de ley al Parlamento dentro de lo que es el proyecto de ley de Sistema Nacional de Competitividad, y esas distintas propuestas que hoy fueron planteadas de parte del gobierno y de parte del PIT-CNT, que podrían estar generando un ámbito de acercamiento en cuanto a la composición y el funcionamiento del INEFOP, serán todas ellas analizadas conjuntamente. Por último, en relación a los temas salariales, el Consejo de Ministros comenzará en el mes de abril, inmediatamente después de Semana Santa o de Turismo, a analizar dos aspectos sustantivos al respecto. Uno son las pautas salariales y otro es el presupuesto nacional. Y en ese sentido, en general, el presidente de la República estableció claramente el acuerdo con el PIT-CNT de priorizar la mejora de los salarios sumergidos del país y del salario mínimo nacional. De nuestra parte, es lo que nos parecía más importante informar en relación a esta muy buena reunión de diálogo donde hubo innumerables acuerdos y bienvenidas diferencias para seguir analizando en posteriores instancias. Mi nombre es María Eugenia Lima, del diario El País. Quería preguntar puntualmente por el sector lácteo, si hubo avances en relación, por ejemplo, la Federación solicitaba de que Ecolat dejara, Gloria dejara Ecolat. Quería saber, bueno, la postura del Ministerio en relación a esa propuesta de la Federación. El tema de la industria láctea también fue otro de los temas que hoy fue planteado en esta reunión. Venimos trabajando muy bien en estos primeros 27 días de gobierno. La primera comisión sectorial que creó el Ministerio es la de la industria láctea, que ya ha tenido varias reuniones. Allí participan las cámaras empresariales de la industria, la Federación de Trabajadores, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Instituto Nacional de la Leche, el Ministerio de Trabajo, y se viene trabajando muy bien en el análisis y propuestas de desarrollo de la industria láctea, que tiene amplias posibilidades de desarrollarse mucho más en el país y de exportar mucho más de lo que está haciendo, productos industrializados, productos de calidad a nivel de distintos países. Y también hemos avanzado a nivel de las relaciones laborales, porque de los 3 conflictos iniciales que tuvimos en este mes de marzo, 2 están resueltos, el de la empresa Pili de Paysandú, una industria que ha hecho una inversión tecnológica muy importante de innovación para aumentar su producción, y el de la empresa Bonprole de San José. Esos 2 conflictos fueron resueltos por acuerdos tripartitos en el área de la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio, y estamos trabajando fuertemente también ante la situación de Ecolat, pero reitero, en el marco de una discusión más global, más general, porque la industria láctea sin dudas que tiene importantes posibilidades de desarrollo, de crecimiento de producción y de exportación mucho mayores a los que actualmente viene efectivizando. Gonzalo Charquero, del diario El Observador. Sobre el tema Fondes, quería consultarle si se manejó en la reunión y si el gobierno estima si habrá un porcentaje de las utilidades del BROU que sean destinados para proyectos autogestionados en exclusividad.
En ese sentido, reiteramos la expresión textual del señor Presidente de la República, donde dijo: defenderemos totalmente los proyectos autogestionados de trabajadores y los cooperativistas, así como el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y familiares. Y lo otro que dijo al respecto es que el tema hoy está en el ámbito parlamentario. En el ámbito parlamentario hay un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que fue presentado a todos los partidos políticos el pasado 5 de marzo. Han transcurrido a esta altura 22 días y el Gobierno se estará estrictamente a lo que resuelva el Parlamento Nacional e implementará de inmediato la ley que el Parlamento Nacional acuerde, estableciendo en esa ley las modificaciones o no que el Parlamento entienda necesarios y que el Gobierno inmediatamente pondrá en práctica. Textualmente el señor Presidente dijo: si la ley se aprueba mañana, mañana entra en vigencia con los parámetros que el Parlamento haya resuelto. Buen día, María del Carmen Velos de Radio Uruguay. Usted señaló que el presidente mencionó que se priorizará el análisis de los salarios sumergidos. En ese sentido, ¿se estableció alguna pauta de una base mínima de cuál sería un salario normal que debería cobrar una persona? En ese sentido, debemos destacar que el salario mínimo nacional, por ejemplo, en el país, junto al salario de las trabajadoras domésticas, fueron los salarios más aumentados dentro de los buenos aumentos de salarios que se produjeron en estos 10 años de gobierno frente amplista, y todavía en ese sentido hay tiempo. El salario mínimo nacional se ajusta próximamente el 1 de enero de 2016. El Consejo de Ministros, como es comprensible por la ciudadanía, en su primer mes de trabajo todavía no ha considerado este tema y tenemos tiempo suficiente para considerar estos temas a nivel del Consejo de Ministros y luego posteriormente estar planteando las propuestas que serán analizadas como corresponde por las organizaciones sociales representativas. Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Concretamente, volviendo a la situación de Ecolat, el sector de la industria láctea. La central sindical aquí planteó al presidente y a ustedes la posibilidad de una atención especial a estos trabajadores hasta que haya una solución definitiva de sus empleos. ¿Va a haber un seguro de paro especial para estos trabajadores? En relación a este tema, yo reitero lo anterior. Nosotros, de cómo estamos analizando el tema de la industria láctea a nivel general, porque a diferencia de otros sectores de actividad que pueden tener complicaciones estructurales generales del sector, en este sector, reitero, es un sector que tiene muy amplias posibilidades de desarrollo industrial, muy amplias posibilidades de exportación a diversos países, superiores al muy buen nivel de exportación y de producción que hoy tiene el sector. Están habiendo importantes inversiones tecnológicas en el sector por parte de empresas internacionales y por parte de empresas nacionales. El hecho de que una de las mayores empresas del mundo, como es Lactalis, haya decidido invertir en Uruguay, es un buen dato para la industria láctea. El hecho de que una industria nacional de uruguayos, como es Pili de Paysandú, haya hecho una inversión del orden superior a los 20 millones de dólares de innovación tecnológica para mejorar la producción, es un dato muy relevante del promisorio que es el futuro de la industria láctea. Y nosotros creemos que en ese ámbito intersectorial, que por ahora es el único que hemos creado, pero muy rápidamente para atender la particularidad de este sector hemos creado en la órbita del Ministerio de Trabajo con participación de los organismos que citamos, es un ámbito de análisis de distinto tipo de soluciones. Y hay un compromiso muy claro en ese sentido de tomar medidas. Nosotros somos muy sensibles a la muy lamentable situación que se vive en Nueva Helvecia,
donde en muy poco tiempo se perdieron 500 puestos de trabajo. Eso es como si en Montevideo se hubieran perdido de un día para el otro 50.000 puestos de trabajo, para medir un poco el impacto que esto tiene en una población como Nueva Helvecia. Por tanto, estamos trabajando intensamente, no solamente a nivel del ámbito general de la mesa sectorial, sino pensando medidas puntuales y específicas para ver cómo podemos colaborar en atenuar el tremendo impacto social que se ha generado en esa localidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Para profundizar eso, ¿qué medidas se están evaluando? Y bueno, y preguntar si realmente están evaluando extender el seguro de paro. Reitero, nosotros hemos sido reiterativos en señalar que preferimos hablar poco mientras se desarrollan los procesos de negociación, porque creemos que esa es una forma de colaborar con las mejores soluciones. Parecería que por ahora nos está yendo bien con este método, si nos equivocamos lo cambiaremos, como hay que corregir cosas permanentemente en la vida, pero por ahora esto nos ha permitido ir resolviendo una cantidad importante de situaciones que se nos han presentado en este primer mes, y aprovechando la oportunidad permítanme señalarles que, si no me falla la memoria, se resolvió la situación en la Intendencia de Salto, se resolvió la situación en la planta de paneles solares de Salto, un importante emprendimiento de producción de energía alternativa. Se resolvió el tema esta semana entre ACE y el Sindicato Médico del Uruguay. Se resolvió en estos días el tema de Pili de Paysandú, el tema de Bonprole de San José. Se resolvió el conflicto del Conrad en Punta del Este. En estas horas se está trabajando muy intensamente en avanzar en el tema de la regasificadora. Y por tanto, si uno hiciera una cuenta solamente matemática que no corresponde a estos efectos, estaríamos viendo que la gran mayoría de los conflictos que se han ido desarrollando durante el mes de marzo se han resuelto o están en vías de solución. Por lo tanto, creemos que este camino que por ahora estamos llevando adelante, de hablar poco mientras se conversa con las partes, que es donde corresponde el análisis de las situaciones conflictivas, y un trabajo muy intenso que se desarrolla particularmente por la Dirección Nacional de Trabajo, encabezada por Juan Castillo y Cristina Fernández, y con participación muy activa de las más altas autoridades del Ministerio, porque hemos participado personalmente nosotros, tanto quien les habla como el subsecretario, en algunas negociaciones. Parecería que por ahora esto va generando un clima de confianza y de diálogo que está permitiendo avanzar en soluciones importantes en unas cuantas situaciones conflictivas que desde el arranque hemos enfrentado.